Bueno, buenas noches o buenos días a los que estén viendo este video en este momento. Bueno, es un honor para mí contar con la presencia hoy de la doctora María Gabriela Baglica. La doctora es médica psiquiatra con una amplia formación en psicología médica. Ella es ex residente del Hospital General de Agudos, General San Martín de la Plata. También María Gabriela Baglica es especialista en trastornos de ansiedad y es miembro titular de la ATA, que es la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. Gabriela, un placer contar con tu presencia y en esta videoentrevista que haremos para mucha gente que creo que va a estar interesada. Bueno, Sebastián, sí, para mí también, la verdad que te agradezco un montón por la invitación. Es un tema muy interesante y sé que vas a estar, porque te he leído bastante y sé de tu formación, totalmente acorde a las circunstancias, a pesar de que por ahí me has dicho que quizás yo tengo un poco más de conocimiento en el tema, pero sé que no es así, que estamos los dos muy bien formados por ahí para hablar del tema que hoy nos convoca. Totalmente, totalmente. Creo que es necesario que voces como la tuya, como la nuestra, como la de muchos profesionales de la salud y la salud mental, puedan aportar algo distinto al discurso, que obviamente está siendo presa mucha gente, ¿no? El discurso oficial sobre una forma de entender la salud que es completamente, coherente al tema que nos convoca, que es la psicopatía, ¿no? Y cómo la psicopatía está, muy intrincada, muy enquistada en estos sectores ligados al poder, ¿no? Al poder político, al poder económico, al poder financiero, al poder también del campo de la salud. Tengo una pregunta, como para que la gente pueda comenzar a entender de esto que estamos hablando. ¿Qué es la psicopatía, Gabriela, desde tu perspectiva? Los psiquiatras hablamos de trastornos de la personalidad, que es un gran capítulo de la psiquiatría, donde, para definir lo que es el trastorno psicopático de la personalidad, nos basamos en un manual de diagnóstico, que es el DSM, hay dos en realidad, manuales de diagnósticos internacionales, que nos sirven básicamente para manejar un mismo lenguaje a nivel mundial. Es decir, si yo veo un paciente que tiene un trastorno psicopático de la personalidad, le coloco un código, y si ese paciente viaja a Suecia, el médico que lo lee en Suecia va a saber de qué estamos hablando. Entonces, para clasificar un trastorno de la personalidad psicopático, tenemos una determinada cantidad de criterios diagnósticos, y cuando decimos que el paciente reúne criterios diagnósticos según el manual, hablamos del trastorno de la personalidad psicopático, que hoy está más definida como una sociopatía, y realmente el daño que hace un psicópata se lo hace a la sociedad. Por eso que está bueno difundirlo para que en realidad todos los actores de la sociedad puedan entender de qué estamos hablando, porque realmente la intervención de un psicópata sobre una sociedad a nivel micro, es decir, dentro del seno de una familia, o a nivel macro, sea a nivel, digamos, político o institucional, termina generando un gran problema para la sociedad. Por eso hablábamos de sociopatía, con lo cual me parece re interesante comenzar a hablar de esto y difundirlo para que escuchen todos. Perfecto, perfecto. Cuando hablamos de un psicópata, Gabriela, básicamente estamos hablando de una persona que, ¿qué tipo de características tiene para decir que tiene un trastorno de personalidad? Sí, tiene una serie de características. En todos los manuales de psiquiatría, el psicópata se define como aquel que tiene la máscara de la cordura. Es decir, tiene una personalidad que, para inclusive el profesional más avesado, suele ser engañado por un psicópata porque se presenta de una manera y en realidad, por lo general, puertas adentro, sea de una familia o, como decíamos, de una institución, tiene una forma de ser totalmente diferente. ¿Cuáles son las características que se destacan? El psicópata es un ser especial en el mundo. Te diría, como por ahí he estudiado y dice mi maestro en esto, que es el doctor Hugo Marietán, es ególatra, es un depredador, un mitómano, un manipulador por excelencia, ¿sí?
y una de las características fundamentales es que tiene una esencia helada, es decir, una frialdad afectiva que lo hace, obviamente, muy poco empático, jamás se va a poder poner en el lugar del otro, hace que carezca de culpa, es decir, en su accionar arrasa y jamás va a sentir culpa. Por eso pedirle a un psicópata que sienta o entender que puede arrepentirse de algo es perder el tiempo. Porque un psicópata tiene una frialdad suficiente, por eso se les dice, son esas personas de esencia helada. Arrasan con todo, van por todo y no sienten culpa, no sienten remordimiento, aunque a veces pueden hacernos creer que lo sienten, porque tienen otra característica, es que son teatralizadores, es decir, exageran hasta las emociones, manipulan mucho a través de las emociones, conocen muchísimo a sus víctimas, desde ahí ejercen el accionar psicopático y a la hora de hacernos creer, por ejemplo, que están tristes o deprimidos, actúan, y para aquel, por eso decía, profesional avesado, obviamente que uno tiene ciertas herramientas para verlo, pero bueno, realmente son muy teatralizadores, pero no sienten las emociones que teatralizan. Jamás. Bien, bueno, estamos hablando de un ser bastante perverso desde, no solamente de estas características que vos decís, sino también de las consecuencias que tiene su accionar, si hablamos de un entorno, ¿no? Digamos, un entorno social. A ver, un psicópata en una familia o en una relación afectiva o como padre, ¿no? Bueno, vemos que las consecuencias son muy nefastas porque al no haber culpa, bueno, obviamente no hay ley que pueda limitar o que pueda ponerle un freno, ¿no es cierto? No, tal cual. Es más, ellos normalmente no, siempre tienen un sistema de normas y de leyes propias, códigos propios, y es más, generalmente atraviesan la ley, y como no sienten culpa, si alguien intenta hacer una crítica o decirles algo, se transforma en el enemigo. Un psicópata jamás ve en el otro un adversario, siempre lo ve como un enemigo. Y otra de las cuestiones, digamos, de todos los psicópatas y del accionar psicopático es esto de siempre buscar un enemigo externo y echarle y adjudicarle la culpa siempre a un otro. Nunca se van a hacer cargo de nada. Por eso digo, y si encima haces una crítica o les haces una crítica, te transformás en su enemigo, no sos un adversario. Por eso que eso se ve mucho en la política. Para los políticos no existen políticos psicópatas, ¿no? Sí. A ver, algo que no dije, hoy un 4% de la población tiene un trastorno psicopático de la personalidad. 4%. Y entre un 5 y un 15% rasgos psicopáticos. Por eso decía la diferencia entre un trastorno de personalidad psicopático que reúne todos los criterios diagnósticos y algunas personalidades que tienen ciertos rasgos psicopáticos, pero que no llegan a ser o a conformar, digamos, un diagnóstico de un trastorno de personalidad psicopático, esas, digamos, entre un 5 y un 15% de la población tienen algún rasgo psicopático, ¿sí? Y obviamente, ¿dónde están los psicópatas? En los lugares donde hay poder, porque el poder es su alimento. Yo el otro día decían en una radio, que tengo una columna en una radio, y decía esto de que en el primer Congreso Mundial de Psiquiatría que asistí, el disertante empieza la clase o la disertación sobre psicopatía diciendo, y a mí me quedó grabado y me sirvió pero muchísimo, yo recién arrancaba con la especialidad. Los psicópatas de clase media baja están en las cárceles y los psicópatas de clase media alta en la política. Y bueno, ahí entendí que en realidad esta metáfora, o no tanto, pero tenía que ver con esto de que están en los lugares de poder, aman el poder y se alimentan del poder, ¿sí?
Por eso hay tantos, o uno ve en lugares como, digamos, en cargos políticos, jueces, administradores de justicia, jefes de otros, directores de otras instituciones y demás. Y bueno, y después ya hablamos de los poderes mundiales, que también obviamente son patrimonio de este tipo de personalidad. Totalmente. Bueno, esto que vos dijiste recién es tan interesante, Gabriela, como el poder, bueno, uno nunca sabe si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Si la psicopatía está al servicio del poder o el poder se sirve de los psicópatas justamente para poder instalar un sistema gubernamental, de leyes también, porque justamente, ¿no? Por lo que estamos viendo hoy en día, asistiendo a esta realidad, por lo menos acá en Argentina, de ver cómo la perversión y la aberración, digamos, con que estas personalidades manipulan las leyes, generan justamente esto, ¿no? La cuestión de esta ambición de poder desmedida al servicio de unos pocos, en donde muchos somos los posibles o potenciales perjudicados, ¿no? Es interesante pensarlo, o sea, es esto, ¿no? La psicopatía y el poder como que van de la mano, entonces. Sí, totalmente, van de la mano, pero en realidad el poder no te cambia, te muestra. Los psicópatas buscan esos lugares y llegan, y eso también es una manera de diferenciar, ¿no? Un líder no psicópata de un líder psicópata. Nosotros sabemos, porque trabajamos con la salud mental, el desgaste y el estrés que genera ocupar un cargo con mucha responsabilidad. Bueno, el psicópata vos lo vas a ver que transita todo su periodo, digamos, y sale indemne de estas situaciones. O sea, no hay un desgaste, porque como no sienten, pueden tolerar y tienen una altísima justamente tolerancia al estrés, con lo cual eso hace muchísimo la diferencia. Y aman el poder, se alimentan del poder, y los líderes psicópatas ejercen el poder desde una forma piramidal. Es decir, está el psicópata arriba y debajo del psicópata, digamos, esto del verticalismo también, debajo del psicópata los obedientes, los secuaces, los fanáticos, ¿sí? Mientras que un líder que tiene otro tipo de características ejerce el poder, pero de manera horizontal, el trabajo en equipo, la consulta al resto de gente que está... Bueno, digo, es como para diferenciar un líder psicopático de un líder que no lo es, digamos, porque hay un montón de líderes que no son psicópatas, ¿sí? Sí. Pero insisto, en aquellos lugares donde hay poder, si uno abre un poco los ojos y es un buen observador, muchos de esos lugares son ocupados por personalidades psicopáticas, narcisistas, etcétera, etcétera. El otro día también decía esto, cuando me pregunta la periodista, me dice, bueno, pero alguien puede tener rasgos y no ser. Claro, entonces le decía esto, a ver, todo psicópata es narcisista, es ególatra. Ahora, no todos los narcisistas son psicópatas. Vos, Sebastián, en un momento hablaste de la perversión. Nosotros por ahí, desde la psiquiatría, tenemos como, en esto de las categorías, diferentes tipos de psicópatas. Entonces, hay psicópatas que son además perversos. Ajá. Y para la psiquiatría, los psicópatas perversos son los que terminan teniendo delitos sexuales, ¿sí? Mientras que no hablamos de perversión en otro tipo de psicopatía. Pero bueno, nada, es una disquisición teórica nada más y técnica, pero digamos, en lo cotidiano, inclusive yo utilizo el lenguaje de esto es un sistema perverso cuando me refiero al sistema psicopático. Tal cual. Bueno, qué importante estas diferencias que por ahí, si bien son de cuestión diagnóstica clínica, ayudan quizás a poder transmitir algo de esto, de lo que usamos nosotros los profesionales de salud mental, para que la gente pueda tomar herramientas o tener herramientas de ver cómo detectar estas personalidades. Porque mientras te escuchaba con mucha atención y un poco recordando todas estas entrevistas que das radialmente con mucha frecuencia, me quedé pensando qué pasa cuando un sistema de poder o cuando instituciones, porque básicamente gobiernos, empresas, corporaciones, asociaciones nacionales, bueno, con diferentes fines, son instituciones. Digo, ¿qué pasa cuando este tipo de personalidades
generan dentro de estas instituciones sistemas de poder que terminan justamente pervirtiendo los fines originales, ¿no?, de esa institución. Por ejemplo, la justicia. O, por ejemplo, el poder legislativo, ¿no? Cuando las leyes están diagramadas por personalidades que usan toda esa plataforma institucional para perseguir sus propios fines egoístas, ¿no? ¿Podemos hablar de psicopatía institucional entonces? Claro, a ver, por eso decía, ¿no? Los psicópatas están en todos lados y obviamente están en estos lugares con muchísima más frecuencia. Lo que instalan es una modalidad de sistema psicopático. Uno a veces hace como una comparación con lo que, bueno, un psicópata en el seno de una familia, lo que termina generando al interior de la familia, y entonces cuando hacemos las descripciones hablamos de, por ejemplo, de la complementaria, un término que acuñó el doctor Marietán, que insisto, es experto y es mi maestro en esto, por eso lo nombro tanto. Profesor de la UBA y con un montón de libros recontra interesantes. Yo me voy, ¿no? No, está perfecto. Hay un libro muy interesante que es el Jefe Psicópata, que habla justamente con un lenguaje muy accesible a todo el mundo de todas estas cuestiones, ¿no? De los jefes, jefes entre comillas, psicópatas. Y entonces, de todos estos temas. Pero digamos, eso es una cosa, si hay un psicópata ocupando un lugar jerárquico dentro de una institución o en la política, o en las corporaciones y todas las instituciones que vos has nombrado, obviamente que va a ejercer su psicopatía. Pero también está bueno, y a mí me parece interesante esto de hacer como una distinción entre la instalación de un sistema psicopático. ¿Qué sería un sistema psicopático? Es decir, no personalizarlo tanto en fulano, mengano, que tienen... Bueno, el psicópata obviamente instala un sistema psicopático que tiene que ver con esto que hace el psicópata en el interior de una familia, que es manipular a las poblaciones, por ejemplo, ¿sí? Y hoy lo vemos muchísimo, porque una de las cosas que hace el psicópata, que sabe hacer a la perfección, es inocular miedo, ¿sí? Y hoy lo vemos eso recontra instalado, la inoculación del miedo, y entonces ahí sí yo digo, bueno, hablemos de un sistema psicopático. Entonces, ese sistema que instala el miedo o instala un problema y después te da la solución, o instala maniobras distractoras a través de los medios masivos de comunicación. Bueno, todo eso conforma, y por ahí vos, que venís del ámbito de la psicología, por ahí yo no he leído demasiado, pero en algún momento sobre la manipulación de las masas, el sobrino de Freud creo que fue quien hizo las primeras investigaciones sobre psicología de las masas, y sobre eso después, alrededor del año 2002, se empieza se nombran las 10 herramientas o las 10 maneras de manipular a las masas. Sí. Bueno, obviamente que si es un sistema psicopático, lo que va a hacer es la manipulación. Y hoy estamos siendo manipulados todos por un sistema psicopático instalado, no solamente acá en la República Argentina, sino que viene desde más arriba, ¿sí? Donde nos inocularon miedo, nos encerraron, todas las, se me fue el término, pero bueno, todas las, o los protocolos, digo, sanitarios no son tales, sino que son protocolos políticos, todos van en contra de la salud, lejos de ser cuestiones saludables, pero bueno, son todas cosas que instalan los psicópatas, te hacen creer que te cuidan, cuando en realidad no te cuidan, ¿sí? Pero bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la manipulación, y uno de las herramientas para manipular, obviamente, son los medios masivos de comunicación, ¿sí? Totalmente. Así que, no sé si vos por ahí querés agregar algo, porque vos también un montón, así que podés agregar desde la psicología y el impacto de todo esto en la salud mental.
Totalmente. Bueno, mira, mientras te escuchaba, Gabriela, me acordaba, por citar a un lingüista estadounidense, Noam Chomsky, cuando habla de esto que vos mencionabas muy bien, las 10 estrategias de manipulación de los medios, ¿no? Y esto, me gustó este término que utilizaste, que es el de sistema psicopático, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Algo al servicio de instalar miedo, manipular la verdad, y bueno, no podía dejar de asociarlo con estas características que diste al comienzo de esta videoentrevista, en donde hablabas un poco de estas características del psicópata, de manipular la verdad o de llevar la mentira hasta lo último, ¿no? Porque ni siquiera la evidencia de estas estrategias profundamente incoherentes, fallidas, que rozan, me permito decir, rozan la idiotez, ¿no? Desde las detecciones por mencionar obviamente al coronavirus y toda esta pandemia, como la mencionamos muchos de los que estamos viendo más allá de lo que el común de la gente ve, como el esfuerzo de este sistema psicopático en sostener una mentira a pesar de lo concreto de la evidencia, ¿no? Claro, y es más, cuando, bueno, sabes vos también, porque seguramente te ha pasado, que esto de censurar a las voces disidentes, de desaparecerlas, eh, o de tratarlos de conspiranoicos, etcétera, etcétera, porque es un poco lo que decía al principio, el psicópata no se detiene, el psicópata sigue, cambia la estrategia. Uh-huh. Les viene bárbaro el miente, miente, que algo quedará. Son mitómanos, es decir, aunque, como vos decías, uno le acerque la verdad con pruebas y fundamentos, va a seguir insistiendo y persiste en su objetivo, o sea, que se quedará medianamente tranquilo un tiempo, nos hará creer. Yo siempre le digo, cuando por ahí doy algunas herramientas, por ejemplo, ahora con el tema de IOMA, en su momento le decía a la gente de IOMA, ojo, uno tiene que saber a quién tiene enfrente. El psicópata, si se agacha, lo hace solamente para tomar impulso. O sea, no nos engañemos pensando que porque le trajimos un fundamento, le mostramos una verdad, el psicópata se va a quedar tranquilo. Nos va a hacer creer que se queda tranquilo, pero va a estar pensando en una próxima estrategia para continuar, porque nunca se detiene. No sirve el diálogo, el psicópata no dialoga, entonces por más que uno a veces quiera a través del diálogo llegar a ponerse de acuerdo en algo, te va a hacer creer que sí, pero después va a seguir hacia adelante avasallando y va a seguir adelante en pos de concretar sus objetivos. Y cuando concrete el objetivo A, va a ir por el B, y cuando concrete el B, va a ir por el C. El famoso gradualismo. Sí. Es decir, a veces no lo hace, no es que salte al objetivo y arrase con todo. Puede ser una modalidad, pero otra modalidad es esto de lo gradual. O sea, logrado el objetivo A, va por el B, va por el C, y así hasta llegar al objetivo final. Pero nunca, nunca se detiene y no cambia. Y la única manera que existe, que tenemos nosotros, los ciudadanos de a pie, es primero primero advertir de estas cosas a los que rodean a los psicópatas más cercanos y que pueden hacer algo. Si hablamos de la política, al resto de los políticos que no lo son. Bien. Y si hablamos de los ciudadanos de a pie, es tener en cuenta con quién estamos enfrentándonos. Son realmente monstruos, ¿sí? Con lo cual no nos sirve ni siquiera convertirnos en monstruos. Lo único que sirve es presionar desde varios lugares, y no para que cambie, porque el psicópata no cambia, sino que por ahí se detiene cuando es presionado y es cercano de varios lugares. Yo, por ejemplo, trabajo en un ámbito penal, donde realmente hay muchísima gente con este tipo de problemáticas, ¿sí? Y en el ámbito carcelario, digo, el psicópata se maneja, pero re bien.
y está súper tranquilo, pero eso tiene que ver con el límite. Obviamente que sale de ese lugar en la institución y vuelve a ser quien es, ¿sí? Sí. No lo para nadie, es un depredador. Y bueno, y si hablamos del sistema psicopático, Claro. nos permitimos y vemos para atrás, vemos que cada vez estamos peor, que el deterioro es cada vez peor, y eso tiene que ver con la instalación de un sistema psicopático que ha sido instalado desde hace años. Pero es lo que yo te decía, cada vez van por más. Fíjate dónde estamos hoy parados. Sí. Si hablamos de lo macro del país. ¿Dónde estamos hoy? Totalmente, totalmente. Me quedé pensando esto que vos decías del límite, ¿no? El límite que la cárcel pone al psicópata y cómo la falta de límites, ¿no? Genera justamente esto, que tiene que ver que cuando salen vuelven a reincidir. Digo, corregime si me equivoco en mi razonamiento respecto a esto que vos mencionas, ¿no? Es como que no hay un aprendizaje, una experiencia. Digo, a ver, yo como un neurótico común y corriente, digamos, me angustio ante esta transgresión a la ley y si de repente soy penado, soy sancionado con la cárcel o con la limitación de mis libertades, una vez que cumplo con mi condena, lo que menos quiero es que me vuelva a pasar eso, digamos. Técnicamente podríamos pensar que alguien que no tiene esta estructura psicopática aprende de su experiencia y no vuelve a reincidir, pero no pasa en el caso de la psicopatía. No. Por eso te decía, es otra lógica. A veces también nos pasa a los seres que no lo somos, digo, neuróticos o no neuróticos, pero ¿qué nos pasa? Que por esta cuestión de la empatía, en la que tiene mucho que ver, y la psicopatía tiene una base anatómica, uno se dice, bueno, por la empatía se pone en el lugar del otro y dice, bueno, a ver, a mí, si estoy en ese lugar, actuaría de tal o cual forma. La lógica del psicópata es totalmente diferente y entender la lógica de un psicópata es complicado. Claro. Por eso es que muchas veces yo en mi consultorio atiendo a muchas víctimas de psicópatas. Sí, te quería preguntar... Te quería preguntar justamente, qué bueno que lo volvés a traer, por las víctimas, porque básicamente las consecuencias están en las personas que sufren de esto, ¿no? En la víctima. Bueno, vos sabés que en estos últimos años, por ahí hasta hace unos años atrás, uno suponía que esto, hasta que, bueno, a Marietana acuña el término complementario, que en realidad todos son víctimas, pero aprendimos como a diferenciar que hay si son mujeres, ¿no? Porque por ahí son las que más consultan. Históricamente la psicopatía por ahí es patrimonio más de los hombres, pero hoy en día hay muchísimas mujeres psicópatas, pero me parece que tiene más que ver con que el hombre víctima de una mujer psicópata no consulta tanto como una mujer víctima de un hombre psicópata. Ajá. Pero de las mujeres que consultan, hay mujeres que son víctimas, ¿sí? Y otras que son complementarias. ¿Y por qué digo esto y por qué hago esta diferencia? Porque la complementaria del psicópata generalmente obtiene algo del psicópata, que puede ser cuidado, dinero. Entonces se establece un vínculo, ¿sí? Justamente de complementariedad o de funcionalidad, que es muy difícil de romper y que a la complementaria le lleva años. ¿Por qué? Porque, insisto, es como se genera como un vínculo y una relación donde también la complementaria obtiene cosas del psicópata. Claro. Diferente es la víctima, pero la víctima de un psicópata, que tiene otra estructura de personalidad, suele desengancharse antes. Entonces, no llega a extremos. Se desengancha, pasa un tiempo, ¿no? Después de una situación de abuso, por ejemplo, de abuso psicológico o físico también, se desengancha, pero al tiempo vuelve con ese psicópata o con otro de características similares, porque tiene en su personalidad, por eso hay que trabajar muchísimo con la víctima en este caso, o con, digamos, la complementaria, hay que trabajar muchísimo
Y es más, por ejemplo, el doctor Marietán, el trabajo con la complementaria lo tiene protocolizado, o sea, hay como diferentes etapas de trabajo, porque realmente cuesta mucho el que la complementaria se desenganche. Sí. Se desengancha, pero vuelve, se vuelve. Yo les digo, cuando viene a alguna mujer o alguna persona con estas características, si lográs desengancharte, que cuesta un montón, nunca vuelvas a mirar para atrás, porque volvés a quedar entrampada. Por eso que contacto cero con el psicópata. De una de las primeras cuestiones que uno le inyecta y le mete en la cabeza a la víctima, a la complementaria, sobre todo es contacto cero. Es muy complicado y muy difícil desengancharse, sobre todo si tiene estas características que hacen a la complementariedad. Yo el otro día contaba en la radio de un caso que sucedió en Italia, digamos, un caso real, de un señor que publica una carta, se ve que se enoja mucho con su amigo, pero mucho, y por eso publica una carta que después se termina viralizando, donde digamos, él advirtió que su amigo de muchos años era un psicópata, y que era un psicópata perverso, porque abusaba de sus hijos. Fue engañado durante muchos años, y no solamente por el psicópata, sino por la mujer, que fue una fabulosa complementaria, que nunca denunció, sabiendo que este señor abusaba de sus hijos, jamás hizo una denuncia, lo tapó, lo escondió. Y bueno, y esto, digo, por eso nosotros conocemos muchísimos casos donde por ahí sale a la luz alguna situación de algún psicópata perverso, un pedófilo, y la gente que dice, o el vecino, la verdad es que no lo puedo creer, porque, por ejemplo, donde hay niños hay pedófilos. Donde hay niños siempre aparece un pedófilo. Pero ya sabemos de los últimos casos, tanto del pediatra como, bueno, algún que se ha dedicado o se dedicaba a los niños, abusados. Bueno, donde hay niños hay pedófilos, profesores de educación física, y sin embargo, cuando el delito sale a la luz, y ahora voy a decir algo sobre los delitos, ¿qué dice la gente? ¿O qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen los conocidos? No lo puedo creer, porque realmente, que esa es otra faceta del psicópata. El psicópata es muy seductor, por lo general. Hay psicópatas más esquizoides, pero en general el psicópata es un ser bastante extrovertido, exitoso, materialmente exitoso, y muy seductor. Entonces, claro, cuando sale un caso de estos a la luz, la gente dice, la verdad es que no lo puedo creer, y hasta a veces cuestionan y suponen que las denuncias son falsas. Claro. Y esto iba a decir respecto de la delincuencia. Muchas veces o durante muchos años se ha asociado a la psicopatía o al psicópata con los delincuentes o los delitos, sobre todo delitos sexuales, delitos de homicidios o asesinos seriales. Bueno, no siempre, y el más peligroso de todos, es el psicópata cotidiano, es el que está entre nosotros, es el político que está entre nosotros, es la pareja, es el jefe, es el director, ¿me entendés? Esos son los más peligrosos, ¿sí? Los otros son peligrosos, pero obviamente cometen un delito, terminan en la cárcel. Pero el psicópata cotidiano, no, y ejerce un poder y destruye masivamente, si hablamos del modelo psicopático institucional o social, destruye masivamente y hasta que nos dimos cuenta, pasaron años, muchas veces. Totalmente de acuerdo. Yo me quedo pensando en esto que vos decís, en el lugar de la víctima y esta complementariedad, ¿no? Como el psicópata necesita para... Ni siquiera creo que ejerce el poder, él cree que lo tiene, él es el poder, ¿no? Digo, en esta cuestión de que él encarna algo que básicamente lo ejerce con un despotismo y con una tiranía, bueno, muy aberrante, ¿no? Y te escuchaba con mucha atención esta cuestión de la complementariedad y pongo un poco en situación, ¿no? Una vez más para terminar como de instalarlo en lo cotidiano, ¿no? Año 2020, noviembre,
República Argentina y lo podemos extender a todo el planeta, ¿no? Estas personalidades en el poder dirigiendo los hilos de las estructuras de salud, de alimentación, sanitarias, ¿no? Educativas. Me quedo pensando en la complementariedad que nosotros como sociedad les estamos dando, como, obviamente no todos, ¿no? Porque esta tan famosa grieta, o como se le llama, ¿no? Digo, tiene que ver con esta polaridad que el mismo sistema psicopático ha generado, ¿no? De que nosotros como sociedad estemos divididos justamente para estar debilitados, ¿no? Pienso en estas voces censuradas como la tuya, como la mía y como la de muchos colegas de la salud mental, que no pueden ni siquiera instalar algo de una verdad que tenga que ver con algo distinto, ¿no? Y cómo la gente todavía está creyendo esta gran mentira, ¿no? ¿Qué piensas de estas víctimas, ¿no? De esta pandemia que todavía siguen con el bozal, con el barbijo, como que no sirve para nada absolutamente, ¿no? Está más que comprobado esto. ¿Cómo ves a esta gente que ha caído en las redes, ¿no? De este discurso psicopático? Bueno, como vos bien decías, si uno hace un paralelismo con el funcionamiento del psicópata en una familia, y hablábamos del complementario, y podemos hablar de los hijos también, que también son víctimas del accionar psicopático. Bueno, digo, la sociedad, si uno traslada ese modelo, un poco lo que vos decías, bueno, están los complementarios, ¿sí? Que podríamos ponerlo en paralelo con los fanáticos, ¿sí? Las víctimas manipuladas, que podrían ser, bueno, aquellos a quienes este mismo sistema los terminó cosificando y los termina teniendo de rehenes, ¿sí? Y bueno, y después estamos los otros, que somos los que no somos los obedientes, por ahí creo que los que tenemos una cuota de sanidad y salud mental y que empezamos, bueno, a denunciar, porque yo tampoco tengo, Sebastián, recuerdos de que, si bien, bueno, supongo que tiene que ver con que es una situación extrema la que estamos viviendo, pero recuerdos de que tantas voces disidentes nos involucremos y salimos a hablar, salimos a defender. Es histórico y es la primera vez. Creo que, bueno, en parte tiene que ver con el momento y el contexto, obviamente. Pero antes yo quería salir a hablar de psicopatía, como estoy saliendo a hablar ahora, e instalar el tema, por lo menos para advertir y abrir los ojos, intentar de que la gente abra los ojos y que sepa a quién tiene enfrente, pues es la primera vez. Pero bueno, creo que tiene que ver con eso si uno traslada el modelo de la psicopatía familiar, porque bueno, yo insisto, soy psiquiatra, no hago sociología, entiendo de estas cuestiones, entiendo del manejo y entiendo de las estructuras, pero bueno, por eso digo, traslado este modelo de la familia y del funcionamiento y del accionar de un psicópata dentro de la familia, lo traslado a lo macro y digo, haciendo este análisis, un poco lo hacemos juntos, digo, coincidimos en esto, que bueno, uno podría poner en paralelo esto, los complementarios serían como los fanáticos, claro, los que realmente no les podés hacer modificar nada, están recontra tomados y vienen de años y años de ese modelo, por eso decía, cuesta tanto desenganchar. Después, las víctimas, que podrían ser estos que son los rehenes, el psicópata y el modelo psicopático cosifica. No somos seres nosotros, no somos personas, somos cosas, ¿sí? Somos objetos, donde el psicópata decide dónde nos tenemos que poner, de dónde tenemos que salir, cómo tenemos que salir, cuándo sí, cuándo no, porque somos cosas, ¿sí? Nos cosifica. Y bueno, y nosotros estaríamos dentro del grupo y con una apertura y una posibilidad de análisis, y somos los disidentes, y somos los criticados, y somos los enemigos conspiranoicos, y nos han adjetivado, y nos ningunean, o nos tratan de mediocres, somos los ignorantes, que esa es otra cuestión, ¿sí? Sí, tal cual. De manipulación.
Tal cual, esto de cómo la misma víctima, digo, una sociedad víctima de este sistema psicopático termina defendiendo y legitimando con su obediencia o la complementariedad este poder que se ejerce a costa de la propia humanidad, ¿no? Porque esto de cosificar, ¿no? Esto de lo que, estas estructuras tan terribles, ¿no? Disfrazadas de humanos, ¿no? Digo, con cuerpo humano pero sin alma parece, ¿no? Terminan como cosificando a los seres humanos y cómo las mismas víctimas no solamente son complementarias, sino que defienden ese accionar, ¿no? Qué difícil la tarea de aquellos que intentamos al menos, bueno, entiendo que ya estamos desenganchados de este discurso, que podamos mirarlo desde afuera, implica que tenemos, creo, la buena fortuna, no creo que tenga que ver con una cuestión de formación profesional únicamente, porque nosotros podemos hablar de esto porque hemos estudiado, nos hemos formado, pero creo que tiene que ver también con cómo son las personas, ¿no, Gabriela? Cómo cada uno se permite creer y ver hasta dónde puede, ¿no? Sí, tengamos en cuenta, otra de las características es esto de que tenemos que saberlo, que los psicópatas, bueno, y el modelo psicopático es sumamente cruel, ¿sí? Y que va por todo. Así de simple, va por todo. Y bueno, y también la crueldad, la carencia de valores, pero a ver, los que han ideado todo esto lo saben perfectamente que es un trabajo de manipulación a través de los medios, las propagandas, muy sutil, donde prácticamente no han tenido que hacerlo violentamente. Ha sido tan sutil el trabajo. Bueno, después yo creo que me he despertado, me he terminado de despertar justamente en este último tiempo y si bien había un montón de cosas que las venía viendo, pero realmente es como que, bueno, en este último tiempo a mí me termina, porque empiezo a investigar y empiezo como de golpe a ver un montón de cosas que antes no veía. Bueno, estará en nosotros, yo creo que esa es nuestra función, transmitir y ayudar al despertar y a que otros se quiten la venda de los ojos de una vez por todas. A nosotros nos ha costado, y aún así todo, como bien decías vos, teniendo la formación, tenemos el sustento teórico, si se cree, pero también hemos sido en su momento, por lo menos yo me considero en su momento, he sido víctima de esto, del poder mediático, de la propaganda, y bueno, y como se dice, como merece el dicho, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Y si hay algo que tiene el psicópata y el modelo psicopático es que son engañadores seriales. Tal cual, ¿sí? Tal cual, totalmente. Todas las herramientas de poder como para hacer un trabajo fino, que es el que han venido haciendo durante un montón de años. Si voy a hacer otro paralelismo, si en una familia los hijos, en el seno de una familia, los hijos obviamente son criados y tienen como modelo y referente a un papá psicópata, van hasta naturalizar algunas cuestiones psicopáticas, ¿sí? Entonces, la sociedad, con este modelo psicopático que viene desde hace muchísimos años, ha naturalizado un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces digo, bueno, por ahí para algunos, esto de las víctimas, ¿no? Esto es normal y es natural que nos traten como nos tratan. Claro, claro. Por eso cuesta tanto, o a mucha gente le cuesta tanto salirse, desengancharse y ver al otro, digamos, objetivamente. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Vos sabés que, bueno, cuando decías esto de que vos ya venías viendo señales desde hace tiempo atrás, coincido plenamente, me ha pasado lo mismo, ¿no? Uno investiga, uno estudia y también se permite, digo, esto de formar criterio, ¿no? Algo tan lastimosamente herido, ¿no? El criterio del sentido común básico.
Cómo uno, inclusive por ahí hablo, ¿no?, desde lo que me pasaba a mí, viendo que esto ya formaba parte, ya había como un indicio, ¿no?, de hace ya una década, 2 décadas, en realidad mucho más atrás también, ¿no? Pero digo, se empezó a hacer como más visible conforme nos acercamos a este 2020. Inclusive a mí, viendo la coherencia de la evidencia, de cómo las políticas de Estado en diferentes lugares y todo esto iban tomando cada vez un color más intenso, me costaba creer que esto pudiera suceder con esta trascendencia. Inclusive uno que se cree medianamente lúcido, mínimamente con un criterio común que le permite cuestionar, hasta resulta difícil de creer que hayan personas en el poder, por ejemplo, en el actual sistema gubernamental de Argentina, lo digo obviamente con total responsabilidad sobre mis palabras, Argentina, República Argentina, Latinoamérica y el mundo, gobernada por seres que o son psicópatas o forman parte de un sistema psicopático o están al servicio de otros que no vemos. Exacto. Porque el tema es quiénes están detrás de todas estas personas, ¿no? Exacto. Así es. Digo, hay un montón, digamos, la pirámide, en esto de la punta, nosotros vemos por ahí la punta del iceberg, pero generalmente los que manejan los hilos son seres que no se hacen ver. Y que ahora por ahí han salido un poco más, son un poco más visibles, pero que han hecho muchísimos estragos en la oscuridad. Por eso insisto con esto de hacer como el paralelismo y de, bueno, a ver, ¿cómo? La verdad es que puertas adentro, psicópata es de una forma y para la afuera es de otra. Y entonces, claro, por eso decía, nos han engañado, y generalmente esos que están en la pirámide, ya en la punta, no se hacen ver. Recién ahora se están empezando a mostrar un poco más. ¿Pero por qué? Porque viste como cuando uno enciende una luz y en el cuarto está sucio y lo ves cuando se prende la luz. La suciedad, bueno, como que se ha encendido una luz y entonces sí se está empezando a ver lo que por ahí antes no veíamos, o bueno, estaríamos un poco dormidos o no queríamos ver. Sí. Pero bueno, ahora se está empezando a ver. Y del otro lado, o sea, del lado de estos monstruos, yo lo que siento, no sé qué te pasa a vos, Sebastián, con eso, pero lo que siento y percibo es mucha desesperación. Y han, puesto quinta a fondo y ahora sí están acelerando, no solamente han modificado y modifican sobre la marcha ciertas estrategias, sino que están acelerando los tiempos. Sí. Y eso denota, por lo menos es la observación que hago yo, ¿no? Ajá. Como una cuota de desesperación importante. Sí. Y eso sí a mí me preocupa un poco, por eso también me pareció, vuelvo con lo mismo que te decía al principio, espectacular esta invitación para, bueno, nada, tenemos que ya empezar como a ir un poco más rápido, a ver, para que la gente entienda dónde estamos parados, porque realmente estos vienen con todo, sí. y van a pasar, nos van a avasallar si no hacemos nada. Sí. Entonces, bueno, por eso empezar como a difundirlo, no es empezar, porque nosotros lo venimos haciendo desde hace un tiempo, pero bueno, darle como un poco más de entidad a esto desde nosotros que tenemos por lo menos un sustento teórico y que venimos viendo, venimos analizando, y por suerte coincidimos. Entonces, bueno, para que esto se sepa e instalarlo ya. Totalmente, sí. No hay mucho tiempo que perder. No, tal cual, coincido plenamente con vos, Gabriela. Vos sabés que esta metáfora que utilizaste, la de iluminar el cuarto con suciedad, me pareció genial, porque en realidad, mira, me quedo pensando en esto, ¿no? Si me remito al año 2019, ¿te acordás que lo que invadía los noticieros eran estas revueltas populares en diferentes partes del mundo? Francia, Latinoamérica también fue digamos, escenario de muchas revueltas populares
entiendo yo, autoconvocadas, por fuera de los estratos de poder gobernantes y hegemónicos. Y digo, justo viene esta pandemia, viene toda esta cuestión que termina como limitando libertades, como esto, ¿no? Empieza a haber un poco de luz y de repente se planta este sistema de control, de miedo, de sometimiento, que justamente lo que hace es aislar, es instalar el miedo al servicio del poder, al servicio de la enfermedad y de la muerte. Y cómo aún así, luego de 9 meses más o menos que ha pasado toda esta nefasta política de Estado al servicio de la muerte y la enfermedad, vemos que igual sigue habiendo luz que empieza como a hacer notar la mugre que hay en el sistema, ¿no? Coincido con esto, ¿viste? Algunas miradas pesimistas dicen, bueno, está todo peor, está todo muy mal. Yo creo que en realidad la mugre se está viendo cada vez más. Y si se ve, ¿viste? Y si se ve la mugre humana, que obviamente poco de humanidad tiene en estos estratos de poder, es porque hay luz que de alguna manera está irradiando un pequeño sector, esa masa crítica de la sociedad que está empezando a alojar un poco de conciencia y de criterio. Qué importante esto, coincido plenamente, creo que seguramente vamos a hacer muchas las voces, como las están haciendo médicos por la verdad, psicólogos por la verdad, abogados por la verdad, todas estas asociaciones de profesionales que están teniendo este valor de desafiar a un sistema corrupto desde sus bases, y que creo que, bueno, esta bandera de la ética, ¿no, Gabriela? Lo que sostiene justamente lo que nos convoca como profesionales de salud mental, ¿no? Qué devastada que está la ética y que, así como estos guantes o estas banderas, ¿no?, que enaltecen lo que nos define como seres humanos, hay que levantarlas del suelo, enarbolarlas y salir hacia adelante con esto, ¿no? Creo que esta es la misión un poco, ¿no?, la vocación que nos genera a los profesionales de salud. No sé cómo lo ves vos. Sí, no, prácticamente no tengo nada que agregar. Me encantó la reflexión, no hay mucho más para agregar, pero sí, obviamente que desde lo personal tiene que ver con eso, ¿no? Con esto de la ética. Hoy justamente es el Día del Médico y yo ponía dos y no te saludé. Dos frases de Hipócrates. Digo, hay que reivindicar. No tengo un delirio de reivindicación, pero sí me gusta reivindicar la medicina hoy en día, que está tan vilipendiada, porque entre los médicos con conflicto de interés, los médicos que con falta de ética, y las farmacéuticas que hacen su negocio, y demás, la medicina está tan vilipendiada que, reivindiquémosla. Yo hice toda mi formación, y realmente la base fueron que las frases han sido la base, pero realmente es donde hice pie para, a la hora de llevar a la práctica lo que aprendí durante la carrera. Y una de ellas es, lo primero es no hacer daño. Entonces, no hacer daño, exactamente. Y que hoy justamente lo puse en mi muro, porque en realidad estamos, y en eso, por eso digo, reivindico, los médicos sobre todo nos hemos formado, y como decía el doctor Favaloro, la medicina sin el humanismo médico no debe ser ejercida. Entonces hice obviamente un reconocimiento a todos mis colegas caídos y fallecidos durante este tiempo, y mi reconocimiento, pero también no puedo dejar de hacer una crítica hacia los otros colegas que se olvidaron de la ética, del juramento hipocrático, y no puedo dejar de hacer esa crítica, porque te digo, y en esto me abro un poco, hasta en algún momento he dicho, no hago más medicina, porque esto no es para lo que me formé. Obviamente que después
transformo la desesperación en acción, porque yo soy de accionar y de armas tomar, así, ¿no? Desde este lugar, obviamente, Sí. y digo, bueno, no, vamos a seguir adelante, vamos a seguir, y bueno, y en esto ha pasado que nos hemos ido encontrando en este camino un montón de voces y de almas con un mismo ideal y que vamos hacia el mismo lado, y somos por eso, en esto de la luz y de esa metáfora que utilicé, me parece que somos los que estamos aportando luz, y por eso también nos quieren correr del medio, ¿no? Tal cual. Estamos iluminando o ayudando a iluminar el proceso del despertar. Así que bueno, no tengo mucho más para... Me encantó tu reflexión final, por eso no quiero agregar mucho más, Bien, sino bien. simplemente lo que me pasa a mí o me ha pasado a nivel interno y personal, Sí. esta movilización, esta necesidad y estas ganas de, bueno, ir, como dijiste vos y nombraste todo en las asociaciones, ir por la verdad. Yo decía el otro día en otra entrevista, yo pertenezco a Médicos por la Verdad. No somos médicos con la verdad, somos médicos por la verdad y vamos hacia allí, vamos hacia la verdad. ¿Sí? Esa es la situación. Y como vos bien dijiste, cada vez somos más. Sí. Psicólogos por la verdad, médicos, abogados, ciudadanos, músicos, o sea, cada vez somos más. Y eso a mí me motiva en lo personal como para seguir adelante, meterle polenta, fuerza, y bueno, y seguir en este camino, que es el que elijo, además. Totalmente. A mí nadie me empuja. Tal cual, totalmente. De eso se trata, ¿no? Bueno, qué bueno que te hayas permitido esto, creo que es muy valorable, que vos te permitas mostrar esto que te genera, que nos genera a todos los profesionales de la salud, me imagino, porque esto no es solamente ni tuyo ni mío. Yo, bueno, tengo contacto con un montón de colegas también y todos atravesamos por lo mismo. ¿Qué es lo que nos genera? Y esto de rescatar la humanidad en el profesional de la salud, la humanidad en el profesional de la salud mental, y estas víctimas, ¿no? Tantos colegas víctimas también de este sistema que fagocita subjetividades, que fagocita humanidades, que fagocita y devora y destroza historias de vida, ¿no? Una última reflexión, si te parece. Me quedo pensando, ¿sabes en qué, Gabriela? En aquellas personas que todavía no pueden despegarse de este discurso del sistema psicopático, ¿no? Si tuvieras pensemos en aquellas víctimas del miedo que al día de hoy no solo no lo han podido soltar, sino que lo siguen agarrando y se aferran a eso, sosteniendo una gran mentira de la cual también fortalecen este sistema psicopático. Pienso en aquella gente con miedo, con justificación o no, en aquella gente que se pelea con el vecino o ve en el otro, en el igual, un enemigo, porque no comulga con una mentira globalizada. Digo, si pudieras decirle algo a esas personas, ¿qué les dirías? ¿Habría algo para decirles desde tu lugar? Sí, de hecho, bueno, yo lo trabajo mucho en mi consultorio, básicamente, vos sabés, como me presentaste, soy especialista en trastornos de ansiedad, así que estoy teniendo mucho trabajo, claro, estoy teniendo mucho trabajo últimamente, pero hoy ha virado mi trabajo en esto de, bueno, de intentar también concientizar a la gente. Los miedos son fantasmas que uno los tiene que enfrentar. Cuando los enfrenta, desaparecen, ¿sí? Entonces, básicamente que sepamos que desde el sistema psicopático perverso nos han inoculado miedo, porque esa ha sido la estrategia fundamental para dominarnos, ¿sí? Entonces, bueno, que vayamos perdiendo el miedo, que nos vayamos fortaleciendo, que nos unamos, que investiguemos, que tratemos de reflexionar. Nuestra mente se rige por dos cuestiones, o por el pensamiento automático, que es el que predomina, y es también el que, hoy habiéndonos manipulado como nos han manipulado, aparece todo el tiempo el pensamiento automático, el miedo, la preocupación excesiva, la anticipación negativa, pero por otro lado tenemos lo que es más positivo y constructivo, que es la reflexión.
Entonces, investiguemos, reflexionemos, unámonos a todas estas asociaciones por la verdad. Necesitamos unirnos porque, como bien vos decías, estos poderes han operado para dividirnos y dilatar las cuestiones. Dividir y dilatar son dos estrategias también de manipulación. Entonces, aunque sea para no darles el gusto, no peleemos entre nosotros, tratemos de unirnos, tratemos de tirar todos para el mismo lado, que si nosotros, que somos los de abajo, nos corremos, los de arriba se caen, ¿sí? Pero para eso necesitamos, porque nos quieren mantener ignorantes, porque esa también es una estrategia de manipulación. Entonces, informémonos, unámonos, fortalezcámonos y todos juntos vamos a sacar este país adelante. Y bueno, y como esto va más allá de las fronteras seguramente, y el despertar es masivo y mundial, entre todos vamos a terminar con una era de oscuridad. Terminamos como cuando empezamos. Los psicópatas no son humanos, no tienen rasgos humanos, y bueno, volvamos a la normalidad, que sabemos cuál es, no la que nos quieren imponer, la nueva normalidad. Totalmente, totalmente. Bueno, hemos tenido una maravillosa videoentrevista con la doctora María Gabriela Balica, psiquiatra, recordemos. Bueno, seguramente creo que van a ser necesarios otros espacios en base a las convocatorias y repercusiones que tenga esta videoentrevista. Creo que es un tema que está bueno ponerlo sobre el tapete y empezar a irradiarlo para que seamos cada vez más voces las que podamos hablar desde nuestro criterio de profesional, clínico, como gente que trabaja en el campo de la salud mental y con la experiencia, bueno, para formar y forjar conciencias que tanta falta hace. Gabriela, un enorme placer. Sebastián. Bien. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, estamos en contacto, sigamos en esto y creo que, bueno, vamos por buen camino a pesar de los nubarrones que parece que, bueno, están ahí, pero bueno, hay que ver cuánto tienen detrás. El primer eslabón de una cadena de encuentros. Sí, totalmente. Porque la verdad que ha sido, yo me he sentido muy a gusto y bueno, y es necesario que por ahí hagamos como una sobredosis de estas cosas. Tal cual. Sí, justamente de lo que se trata es de que las mismas herramientas que ellos utilizan para instalar el miedo, nosotros las usemos para instalar conciencia, para establecer criterios, construir puntos de encuentro, redes sociales, dispositivos tecnológicos, todo lo que se puede utilizar para ponerlo al servicio justamente de la verdad, ¿sí? Que obviamente que sea una verdad, y lo dijiste vos muy bien, no es una verdad, es una verdad que nos incluya a todos y que rescate la humanidad que nunca jamás debemos resignar ni perder. Te agradezco muchísimo y bueno, sigamos en contacto y bueno, gracias a todos los que están mirando este video. Cuando lo subamos, ahí anunciaremos y bueno, un placer enorme. Bueno, igualmente, Sebastián, estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.